La historia de un hermano arrogante y la venganza, silenciosa de mi madre que lo hundió sin piedad. Mi hermano siempre fue el tipo de persona que pensaba que el mundo le debía algo. Desde pequeño se creía el favorito, el más listo, el más guapo, el más capaz. Y claro, mis padres, sobre todo mi madre, se encargaron de reforzarle esa idea, pero no porque fuera verdad, sino porque simplemente no tenían energía para contradecir a alguien tan insoportable. Yo crecí a la sombra de su arrogancia. Cada vez que me esforzaba por lograr algo, él encontraba una forma de quitarle valor o, peor, apropiárselo. Si ganaba un premio, él decía que era porque él me había ayudado a estudiar. Si tenía una cita, él intentaba robarse el protagonismo apareciendo de la nada para conocerla mejor, como decía. Pero la historia que quiero contarles no es solo sobre él. También incluye a su esposa, mi cuñada y a la madre de ella. Tres personas que, si se juntan, podrían formar un culto de narcisismo, derecho y absoluta desconexión de la realidad. Pero también tengo para ustedes las historias de cómo la vida, y en algunos casos la muerte, se encargó de poner a cada uno en su lugar. Todo empezó el día que mi madre falleció. Mi madre siempre fue de carácter fuerte. No era perfecta, pero a su modo intentó mantenernos unidos. Sin embargo, incluso ella había llegado a su límite con mi hermano. En su testamento, dejó instrucciones específicas para cada uno, y lo que dejó para él fue una carta, una sola carta sellada. El día de la lectura del testamento, mi hermano llegó como si fuera a recoger el cheque del premio mayor. Sonreía, trajeado, con su esposa al lado luciendo más feliz que en su boda. La madre de mi cuñada también vino, como si fuera parte de la familia, aunque mi madre nunca la soportó. Cuando el abogado terminó de leer todo, las propiedades divididas, las cuentas bancarias, incluso el anillo de compromiso de mi abuela, solo quedaba la carta. El abogado la sostuvo con seriedad y dijo: «Esto es para usted, señor Alejandro». Instrucciones directas de su madre. Él la tomó con una sonrisa burlona, como si no esperara más que elogios. La abrió, y mientras leía, su rostro se desfiguraba lentamente. Pasó del orgullo a la confusión y luego al enojo. «¿Qué es esta mierda?», murmuró. La carta, que después me dejó leer, era un ajuste de cuentas. Mi madre le escribió que no le dejaba nada, porque todo lo que tuvo en vida se lo había llevado sin permiso. Le recordó cada ocasión en la que la humilló, le robó dinero o la hizo llorar. Le dijo que su herencia era aprender a vivir sin tomar lo ajeno y que esperaba que algún día aprendiera a ganarse algo por méritos propios. Mi hermano se levantó furioso, gritándole al abogado que eso era ilegal, que mi madre estaba senil, que seguramente alguien la manipuló para escribir eso. El abogado, con toda la paciencia del mundo, le recordó que la carta tenía fecha, firma y video de respaldo, porque mi madre, previendo su reacción, había grabado un mensaje el mismo día. En el video decía: «Alejandro, si estás viendo esto, es porque creíste que podías seguir tomando sin dar nada a cambio, pero yo ya no estaré aquí para soportarlo. Y como no puedo llevarme nada, tampoco pienso dejártelo a ti». Fue demoledor. Pero eso solo fue el principio. Después del funeral, mi cuñada empezó a presionar a mi hermano para que recuperara lo que le correspondía. Ella siempre fue igual que él, convencida de que el mundo debía girar en torno a sus necesidades, y con su madre metiéndose en todo, una señora que hablaba de clase mientras usaba la tarjeta de crédito de su hija. Las cosas no hicieron más que escalar. Durante semanas, Alejandro me acosó con mensajes, que por qué tenía yo la casa del campo, que mamá sabía que a él le gustaba ese lugar, que seguro yo la manipulé, pero lo que no sabía era que mamá había puesto cámaras en esa casa desde hacía años, porque cada vez que él iba, desaparecían cosas, herramientas, muebles. Incluso una vez intentó vender un refrigerador y decir que se lo habían robado. Así que cuando él intentó meterse a la casa una noche, porque sí, fue hasta allá con un duplicado de llave. La alarma se disparó, la policía llegó y terminó arrestado por allanamiento. Yo, siguiendo las instrucciones del testamento, no quise presentar cargos, pero quedó fichado. Otra humillación más para su lista. Pero lo que realmente rompió a mi hermano fue la herencia simbólica que mamá dejó para mí, una caja con recuerdos, fotos, cartas, dibujos nuestros de cuando éramos niños, cosas sin valor económico pero con un peso emocional enorme. Una de las cartas estaba dirigida a mí donde decía: «Tú siempre fuiste el que vio todo, el que aguantó en silencio. Esta es mi forma de decirte que lo noté. Gracias». Esa carta me hizo llorar como nunca. Mi cuñada, al ver que no había forma de recuperar ni un centavo, se volvió más amarga. Empezó a sembrar cizaña entre la familia, diciendo que yo había envenenado a mamá contra ellos. Pero nadie le creyó.
Todos sabían quién era Alejandro. Lo curioso es que después de un tiempo, empezaron a salir historias de otros familiares, a quienes mi hermano les había pedido dinero a cuenta de la herencia. Uno de ellos incluso le dio una fuerte suma. Pero cuando descubrió la verdad, le exigió que le devolviera todo o lo demandaría. La demanda nunca fue necesaria. Al mes siguiente, Alejandro se quedó sin trabajo. Karma. Después de quedarse sin trabajo, Alejandro tocó fondo. Y no lo digo con satisfacción. Lo digo con el peso de haberlo visto destruir todo a su paso por su arrogancia. Mi cuñada, que jamás ha trabajado un solo día en su vida, comenzó a desesperarse. Ya no había dinero entrando, y su estilo de vida de cenas caras y compras compulsivas empezó a desmoronarse. Una tarde vino a mi casa. No tocó el timbre. Solo se paró frente a mi puerta, como si esperara que yo sintiera su presencia y corriera a abrirle. Cuando salí sin siquiera saludarme, me dijo: «Tú deberías ayudarnos. Alejandro es tu hermano». Sangre es sangre. Me quedé en silencio unos segundos. Luego le pregunté, ¿y cuando él me pisoteaba, me robaba, me dejaba fuera de todo, también éramos sangre? Ella me miró con desprecio. «¡Qué rencoroso eres! Igualito a tu madre». Ahí perdí la paciencia. «No, no soy igual. Porque ella te aguantó a ti y a tu madre más de lo que debía. Yo, en cambio, no tengo por qué hacerlo». Cerré la puerta. Y fue entonces que comenzó lo que yo llamo la campaña del mártir. Alejandro y su esposa empezaron a contarle a todo el mundo que yo los había abandonado, que me había quedado con todo, que mamá se dejó manipular por mí. Pero lo peor fue cuando inventaron que la salud mental de mi madre estaba deteriorada, que el testamento era ilegítimo. Intentaron anularlo, pero fracasaron. Resultó que mamá no solo grabó su video, sino que también dejó copia con su abogado de confianza y un documento firmado por su médico, certificando que al momento de escribirlo estaba en pleno uso de sus facultades. Todo estaba tan bien armado que el juez desestimó la solicitud de inmediato. Fue humillante. Y aquí viene el verdadero giro del destino. Poco después de ese fallo, mi cuñada recibió una carta. Era de su madre. La señora había sido diagnosticada con una enfermedad terminal y, en secreto, había vendido el apartamento donde vivía, que estaba a nombre de su hija, para financiarse un retiro privado en el extranjero. Nunca se lo dijo. Simplemente se fue. La carta decía: «No voy a quedarme a ver cómo destruyes tu vida, esperando que todo te lo den. Yo me largo, me gasto todo y no te dejo nada. Te enseñé a esperar sentada y no a levantarte a hacer algo por ti. Mi error, adiós». Esa carta fue un balde de agua helada para mi cuñada. La mujer que toda su vida le había dicho que era una princesa merecedora de lujos, se había marchado sin dejar rastro, llevándose hasta el último centavo. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. ¿Y ella? Ella entró en una espiral de autocompasión y rabia. A las semanas comenzaron las peleas entre ellos. Gritos, portazos, discusiones frente a vecinos. El castillo de cristal que habían construido a base de apariencias y manipulación se derrumbó. Eventualmente ella lo dejó. Se fue sin avisar. Solo dejó una nota escrita en el espejo con lápiz labial. «No nací para vivir como pobre. No quiero ser como tu madre». Alejandro quedó completamente solo, y fue ahí cuando empezó a buscarme otra vez, pero esta vez con un tono diferente. Ya no era exigente ni arrogante, era miserable. Me mandaba mensajes en los que se disculpaba, intentaba recordar anécdotas de la infancia, incluso me dijo que me quería. Me invitó un par de veces a tomar un café, pero nunca fui. No porque guardara rencor, sino porque entendí que él solo busca lo que necesita en el momento, y cuando lo obtiene, vuelve a ser el mismo. Un día, sin embargo, me llegó un mensaje diferente. Era una foto, la lápida de mi madre. Alejandro había ido al cementerio y le había dejado flores. En el mensaje solo escribió: «Nunca entendí cuánto te fallé hasta que me fallé a mí mismo». No le respondí. No sabía si era real o solo otra manipulación. Pero esa noche, por primera vez en años, soñé con mamá. Estaba en el patio regando sus plantas, cantando bajito. Me sonreía, pero no decía nada. Solo eso, una sonrisa. A veces creo que fue su forma de decirme que hizo lo correcto, que al final su justicia sí funcionó. Y sí, tengo muchas más historias de Alejandro, como cuando intentó montar un negocio con dinero prestado que nunca devolvió, o cuando fue descubierto vendiendo cosas robadas de la oficina, o cuando su auto fue embargado mientras él decía que lo había prestado a un primo. Historias donde siempre, de un modo u otro, el karma se encargaba de devolverle lo que daba. Pero esta historia, la del testamento, la carta y la desaparición de su suegra, siempre será mi favorita, porque fue la primera vez que vi a ese hombre tan lleno de derechos enfrentarse a la cruda realidad de no merecer nada, y en medio de todo me quedó la tranquilidad de haber sido visto por mi madre.
de haber recibido, aunque fuera en silencio, su reconocimiento. Y eso vale más que cualquier herencia. Pasaron los años, y aunque ya no supe mucho más de Alejandro, de vez en cuando me llegaban rumores, que vivía en una pensión barata, que trabajaba de repartidor, que había intentado volver con mi cuñada y ella lo bloqueó de todas partes. Algunos familiares todavía le tenían algo de lástima, pero nadie se atrevía a prestarle dinero. Ya todos lo conocían demasiado bien. Una tarde, recibí una llamada inesperada. Era una antigua amiga de mi madre. Me dijo que había encontrado algo entre las cosas viejas, que mi madre le había dejado por encargo. Una caja de madera con mi nombre. Me ofreció pasarla a dejar. Cuando la abrí, sentí como si volviera a verla. Dentro había una libreta, escrita a mano por ella, fechada y cuidadosamente ordenada. Eran entradas de diario, pensamientos, reflexiones, anécdotas de nuestra infancia. Y sí, también había páginas enteras dedicadas a Alejandro. No eran elogios, eran desahogos. Era evidente cuánto le dolía tener un hijo así. Pero también había una frase que me partió el alma. No puedo obligarlo a cambiar. Solo espero que algún día la vida se lo enseñe. No para que sufra, sino para que entienda. Ese día lloré como nunca. Porque entendí que, aunque mamá fue dura con él en el testamento, no lo hizo por venganza, lo hizo como último recurso. Como una enseñanza que la vida misma tenía que continuar, dando cuando ella ya no pudiera. Y por extraño que parezca, en medio de toda esa tristeza, me sentí en paz. Esa misma semana, mientras organizaba los papeles de la caja, encontré un sobre sin nombre. Lo abrí y encontré algo que nunca supe que existía. Una foto. Era de mamá conmigo en brazos, y Alejandro tomándome la mano cuando éramos niños, los tres sonriendo. En el reverso, mamá había escrito, «Así quiero recordarlos. Así los soñé». La historia de Alejandro no tiene un final de película. No hubo redención mágica. No se convirtió en otra persona, pero con cada golpe de la vida, al menos fue obligado a mirar su reflejo. Y con cada paso que di yo, recordando las palabras de mi madre, entendí que lo más valioso que heredé no fue una casa o una cuenta bancaria, fue la claridad, la conciencia, el valor de no repetir errores, y el consuelo de saber que alguien me vio cuando más lo necesitaba. Esa es la historia de mi hermano, de mi madre, de lo que se da, lo que se quita y lo que se queda. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien que necesite escucharla, y sobre todo, suscribirte al canal Vox Online B, donde siempre encontrarás relatos intensos, impactantes y con mucho que reflexionar. Nos vemos en la próxima historia.